Buenos días, hoy nos corresponde hablar sobre el tema número 44, que tiene por nombre herpes virus humano, familia Herpesviridae. Mi nombre es Jocelyn Danet Mendoza Guevara y pertenezco al grupo teórico número 2. Hablaré un poco sobre las características de la familia Herpesviridae. Los virus del herpes humano se encuentran ampliamente difundidos en la población, siendo causa de enfermedades generalmente autolimitadas y benignas. Sin embargo, estas pueden ser una causa importante de morbilidad y mortalidad en la población de los inmunosuprimidos. El desarrollo de antivirales, esto ha permitido el manejo y tratamiento de algunas infecciones, como las producidas por el herpes simple, varicela zoster y el citomegalovirus, mientras que en la población solamente contamos con la vacuna contra la varicela zoster. Las especies de la familia Herpesviridae se agrupan entre sus familias de acuerdo a las características de su genoma, la estructura, el tropismo tisular, el efecto citopático y las células donde se mantienen en estado de infección latente. Estas subfamilias se denominan alfa, beta y gamma Herpesviridae. Más adelante presentaré un cuadro clínico con sus representantes. Pero bueno, también a esta se le puede clasificar con relación a su ciclo patogénico y a las manifestaciones clínicas que producen. Los virus del herpes que afectan al ser humano, entre estos se pueden mencionar al herpes simplex 1, 2, la varicela zoster, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus humanos, el herpes virus humano 6, el herpes virus linfotrópico, el herpes virus humano 7 y el herpes virus humano 8. Este es conocido como el virus herpes humano, que está asociado al sarcoma de Kaposi. Pero para una mejor comprensión de la patogenia y de las manifestaciones clínicas de las infecciones por los virus de las familias Herpesviridae, es importante considerar que todos ellos, tras iniciar una infección primaria, se replican activamente dentro de sus células blanco hasta que la respuesta inmune celular es capaz de controlar este proceso agudo. En ese momento, los virus del herpes estos son capaces de establecer una infección latente que se volverá a reactivar preferentemente en situaciones clínicas que están asociadas a la inmunosupresión celular al hospedador. Hablaré un poco sobre la clasificación de los virus de la familia Herpesviridae y algunas de sus manifestaciones clínicas. Entre la familia primaria encontramos al alfa Herpesvirinae. El patógeno humano de este es el herpes simple o herpes virus humano 1, siendo su infección primaria la estomatitis herpética y la infección recurrente la herpes labial. Otro patógeno humano de esta misma familia es el herpes simple 2, donde su infección primaria es el herpes genital y la infección recurrente es herpes genital mucho más recurrente. Otro patógeno humano de esta misma familia es la varicela zoster, donde su infección primaria es la varicela y la infección recurrente el herpes zoster. Otra subfamilia que puedo mencionar es la beta Herpesvirinae, donde su patógeno humano es el citomegalovirus humano. La infección primaria que presenta es el síndrome mononucleósico y la infección recurrente es la neumonitis, la hepatitis y la corriotenitis. Otro patógeno humano es el herpes virus humano 6, donde la infección primaria es el exantema súbito y la infección recurrente es depresión de la médula ósea, encefalitis y neumonitis. Otro patógeno de esta misma familia es el herpes del virus humano 7, donde la infección primaria de igual manera es el exantema súbito, y otra subfamilia que puedo mencionar es la gamma Herpesviridae, donde el patógeno humano es el Epstein-Barr. Y la infección primaria que presenta son mononucleósidos infecciosas, manifestaciones clínicas, neurológicas y hepáticas asociadas a la infección primaria. La infección recurrente, podemos mencionar infección crónica, síndrome linfoproliferativo y linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo. Otro patógeno humano de esta misma familia es el herpes virus humano 8, donde la infección primaria es asintomático en inmunocompetentes, enfermedad febril aguda con o sin rash localizado, con fatiga y a veces eventualmente presenta diarrea. Y la infección recurrente es el sarcoma de Kaposi, enfermedad multicéntrica de Castleman y linfoma de fusión primaria, que es un linfoma B no Hodgkin.
Hablaré un poco sobre la estructura general de este virus. Los virus de esta familia son agentes infecciosos que cuentan con un tamaño aproximado de 150 nanomoles, que cuentan con una envoltura lipídica, lo cual permite la expresión de glicoproteínas de superficie que son responsables de la adherencia a las células hospedadora, la fusión y el escape a la respuesta inmune. Su cápside es de simetría icosaédrica de 162 capsómetros. Entre la cápside y la envoltura existe un espacio, lo cual este espacio es llamado tegumento, donde se encuentran enzimas y proteínas que ayudan a iniciar la replicación viral. El genoma es DNA lineal de doble hebra. Por su envoltura lipídica son sensibles a los solventes de lípidos, a los ácidos y a la desecación. Hablaré un poquito sobre la replicación. Las glicoproteínas virales son las encargadas de reconocer el receptor celular y adherirse a él, para así poder permitir la fusión de las membranas de envoltura viral y la membrana celular. Una vez que la nucleocápside llega hasta la membrana nuclear, es ahí donde se inicia el proceso de transcripción de la información genética y la replicación viral. Ambos fenómenos ocurren de una manera coordinada y el equilibrio final entre ambas partes depende del tipo de infección que se establecerá en la célula hospedadora. Esto puede terminar en una infección aguda lítica o en una naturaleza persistente, ya sea crónica o latente. La latencia es una forma habitual de pertenencia viral en el hospedador. Es promovida por todos los miembros de la familia Herpes viridae. Dicha pertenencia es limitada temporalmente y la transcripción del mensaje genético y la síntesis proteica, estas se producen en tres fases. Una etapa inmediatamente temprana que se denomina alfa, donde se produce una unión de proteínas al DNA para así regular la transcripción. Luego, una fase de síntesis de proteínas temprana, denominada betas, entre ellas el DNA, polimerasa y otras que intervienen en la transcripción, y posteriormente la síntesis de las proteínas estructurales tardías, que se denomina gamma, donde se producen luego de que la replicación haya comenzado. Virus herpes simple, herpes virus humano 1 y herpes virus humano 2. Existen dos especies de virus del herpes simples, el 1 y el 2, ambos pertenecientes al género del simplex virus. Sus genomas tienen un alto grado de homología, razón por la cual la mayor parte de los polipéptidos sintetizados por un tipo viral se relacionan antigénicamente a los del otro tipo. Hablaré de una forma más específica sobre la estructura del virus. El genoma del virus del herpes simplex contiene información que permite la síntesis de importantes enzimas como la DNA polimerasa, la desoxirribonucleasa, la timidina quinasa y el ribonucleótido reductasa. Esta última, asimismo, se encarga de convertir los ribonucleótidos en desoxinucleótidos, que a su vez estos se fosforilan con la ayuda de la timidina quinasa, quedando entonces disponible para la síntesis del DNA viral. Todas estas enzimas son propias del virus y diferentes a las de origen celular, por lo que algunas de ellas representan el blanco de acción de las drogas antivirales, que esta especificidad es sin duda una garantía de la seguridad en el uso de estas drogas, ya que no altera la célula hospedadora, sino que solamente altera al virus. Las glicoproteínas de superficie cumplen variadas funciones, entre las cuales deben destacarse la adherencia y la penetración celular, la evasión a la respuesta inmune celular, y de igual manera tenemos la estimulación de la producción de los anticuerpos neutralizantes. La especificidad antigénica que diferencia entre el virus del herpes 1 y el virus del herpes 2 está dada por la glucoproteína G. Al menos 5 proteínas virales inmediato tempranas desempeñan un papel central para asegurar la expresión robusta de los genes virales. Por ejemplo, la primera es la denominada BP16 o la TIF,
que es una proteína del tegumento, que asimismo aumenta el nivel de expresión de los genes A y que ingresa con el virus al iniciarse la infección celular y por ende cumple doble función como transactivadora de la transcripción y de igual manera también como proteína estructural del virión. La BP16 actúa sobre secuencias que es un nucleótido purínico que están presentes en los promotores inmediato tempranos virales. Continuando, dicha secuencia del DNA, esta es reconocida por el factor de transcripción celular OP1. La BP16 y otra proteína celular se unen al complejo Taq-Garab OP1, activando de esta manera la transcripción de los genes virales. La segunda proteína es la proteína inmediato temprana, la ICP4, que ésta se une al DNA viral en sitios por los que tiene alta y baja afinidad, que actúa respectivamente como un represor o como un transactivador sobre ellos. La ICP0 actúa como un transactivador promiscuo, que sin necesidad de unirse al DNA, sino a otras proteínas celulares, regulando de esta manera el ciclo celular y asimismo estabiliza la ciclina D3 y mantiene una vigorosa síntesis proteica. La proteína ICP27 controla el procesamiento de RNA, bloqueando el proceso de corte y el empalme de RNA-M, dado que la mayoría de los genes virales carece de intrones. Dicho efecto se manifiesta fundamentalmente en una reducción de la síntesis de las proteínas celulares. La ICP27 actúa como transportador de RNA-M tardío desde el núcleo hasta el citoplasma, regulando asimismo la expresión de proteínas virales tardías. La ICP22 es una proteína multifuncional que trabaja conjuntamente con la BP16, otras dos proteínas tegumentarias que potencian la capacidad del virus del herpes simple de replicarlo eficientemente. Una proteína quinasa, la UR13, es una proteína con actividad de RNA que degrada todos los RNA-M, dado que los genes virales se expresan en una tasa muy alta y la síntesis de proteínas virales está menos afectada que las proteínas celulares. También se puede mencionar otras dos proteínas virales que tienen especial significado en la patogénesis de la infección. Una es la ICP47 y la otra es la G34-5. La primera es una proteína que a través de la unión con las proteínas de transporte, que es la TAP1 y TAP2 celulares, estas bloquean la presentación de antígenos peptídicos en el contexto de las moléculas del CMH1, al impedir la translocación del péptido dentro del retículo endoplasmático. La proteína G34-5, esta se une a la fosfatasa 1 celular y la redirecciona su actividad hacia la desfosforilación del factor, permitiendo la síntesis de proteínas. Este efecto bloquea la actividad de la PQR, la proteína quinasa dependiente de RNA celular que normalmente fosforiliza dicho factor 2. Y como un intento de bloquear la infección viral, impide la síntesis de las proteínas, promoviendo así la apoptosis celular. El aumento aproximadamente de 3000 veces se observa en la actividad de la fosfatasa 1 de las células infectadas respecto a las que no le están, y evitan la inhibición de la síntesis proteica que está promovida por la PQR. Infección aguda, latencia y reactivación. Las células mucoepiteliales son aquellas que permiten la entrada de ambos tipos virales, en forma preferente en la región orofacial para el virus del herpes simple 1 y en la genital para el virus del herpes simple 2. La unión y el ingreso viral a las células es dependientemente de factores virales, glicoproteínas de envoltura y celulares.
un mediador celular de la entrada viral perteneciente a la familia de receptores para TNF. Es expresado primariamente en linfocitos T activados en las células epiteliales y otras no linfoideas. El ingreso es mediado por una glucoproteína que es similar al receptor para poliovirus, HBS, que es abundantemente expresado en las neuronas. En las células epiteliales se promueve una infección que es productiva como resultado de la expresión de los genes alfa, beta y G, lo cual esto permite la formación de nuevos viriones, que es un proceso que culmina con la destrucción celular. Los virus herpes se replican en las células de la base de la lesión, por lo tanto infectan la neurona que inerva esa zona y estos se trasladan en forma retrógrada asociados a moléculas motoras de dineína hasta llegar a los cuerpos neuronales de los ganglios trigéminos para el virus simples del herpes 1 o sacro para el virus del herpes simple 2, donde estos pertenecen en estado de latencia. Hablaré un poco sobre la tabla 23.2.1, función de las moléculas del virus del herpes simple. La LAT es un transcrito de RNA viral que es no codificante de proteína expresado en latencia, inhibiendo la apoptosis que inhibe de igual manera la ICP0. La LSTS es un transcrito de RNA viral que inhibe la síntesis de proteínas inmediato-tempranas en neuronas. La proteína BP16 es una transcriptora tegumentaria de genes inmediato-tempranos. La VHS es una RNasa tegumentaria que afecta principalmente a RNA M celulares. La US3 es una proteína quinasa viral que inhibe la apoptosis que está mediada por los VAD. La ICP0. Esta se expresa durante la infección celular, transcriptora promiscua de los genes alfa, beta y Y, que inhibe la expresión IRF3, que es necesaria para la reactivación. De igual manera, la ICP4 es una proteína. Esta inhibe la expresión de transcriptos de LATS y de transcriptos de LSTS. En las infecciones productivas, promueve la transición entre la expresión de RNA de genes alfa hacia los betas y los Y, interactuando con factores de transcripción de RNA polimerasa 2 celular. Luego tenemos los ICP22, que estos son multifuncionales y necesarias para la replicación viral. Estos modifican la RNA polimerasa 2 celular. La ICP27, estos promueven la transición entre la expresión de RNA de genes alfa hacia los beta y los Y, que inhibe la apoptosis en el proceso de establecimiento de la latencia, por lo cual regula la longevidad de RNA-M de ICP0, que inhibe la síntesis de proteínas celulares, esto mediante el bloqueo del splicing de RNA. De igual manera regula la exportación nuclear de RNA-M de proteínas virales tardías. Luego tenemos la ICP34.5 o Y34.5. Esta aumenta la actividad de la fosfatasa celular que inhibe la PQR, y la ICP47 inhibe la presentación antigénica por MHC al inhibir las proteínas de transporte celular TAP1 y TAP2. Esto impide el transporte de péptidos virales al retículo endoplasmático. Latencia. ¿Qué es latencia? Esta se define como la retención de un genoma viral funcional para el virus del herpes simple en los ganglios sensoriales, sin producción de un virus infeccioso en el humano. La latencia viral se mantiene durante toda la vida en el individuo que está infectado, lo que esto sugiere una delicada estrategia de persistencia viral, que a su vez permite la reactivación. Al extinguirse la expresión de otros genes, la expresión de transcritos de LATS1 y 2 durante la latencia bloquea la inducción de apoptosis neuronal,
el gen LAT es el único transcrito activo y abundantemente sintetizado durante la fase de mantención de la latencia. En contraste con otros genes, el virus del herpes simple, el promotor del gen LAT, es solo activado en aquellas neuronas sensoriales. En dicho promotor existe una región de unión para la ICP4, proteína que inhibe. Esta proteína inhibe la expresión de los transcritos LATS, lo que justifica que no sean abundantemente en las infecciones productivas de las células epiteliales. El transcrito primario de LAT consta de 8.3 kb de RNA y se yuxtapone a la expresión del gen inmediatamente temprano IC90 en dirección hacia ese sentido, por lo cual se ha postulado que este podría inhibirlo. Sin embargo, las primeras 1.5 kb de los transcriptos de la LATS son suficientes para promover los niveles habituales de la reactivación de las cepas virales salvajes, sin yuxtaponerse con el gen de alguno del herpes simple. El gen LAT puede potenciar el establecimiento o la mantención de la latencia, asimismo incrementando el pol de las neuronas latentemente infectadas, los que resultan en niveles aumentados de reactivación espontánea o inducida. Se cree que mediante corte y empalme del transcrito primario de LAT, que es inestable, se producen transcritos estables de 2 kb, que pueden ser a su vez subsiguientemente procesados en las células de 1.5 y 1.4 kb, mientras que la capacidad antiapóptica del gen LAT reside en el exón 1, habiéndose demostrado que las microRNAs que regulan la estabilidad de los transcritos o la eficiencia traduccional de estos son correspondientes a esta región. Son capaces de inhibir la vía de señalización de un potente inhibidor del crecimiento celular. El TGF-B1 está regulando negativamente la expresión de este dicho factor y del SMAD3, que es un activador de la mencionada vía. Se ha demostrado que la proteína HCF está secuestrada exclusivamente en el citoplasma de aquellas neuronas sensoriales, en oposición a la distribución generalizada o nuclear que se puede observar en otras estirpes celulares. Estos dichos secuestros es promovido por la unión del HCF con factores de transcripción celulares, tales como los denominados SANFEI y LUNAM. El LUMAN, último en neuronas sensoriales. Por eso implica la imposibilidad para que la BP16 de ser transportada al núcleo y por ende poder iniciar la transcripción de los genes inmediatos tempranos alfas por los expuestos. De igual manera, se ha sugerido que el LUMAN desempeña un papel en la latencia. También se ha demostrado la existencia de transcriptores de RNA que son virus específicos, que son denominados LSTS. Estos RNAs son transcritos sintetizados en divergente RNA-M de ICP0 y se yuxtapone en la misma orientación con el transcrito primario LAT. Un marco de lectura abierto, ORF, denominado ORFP. Este está comprendido entre la región LST, que se sobreexpresa cuando la ICP4 está inactivo, dado que esta proteína reprime la transcripción LSTS, otro producto codificado en la misma región que ORFP, pero en menor cuantía y en un diferente marco de lectura. Este también se conoce como RFO, ORFP y ORFO, que estarían controlados por el mismo promotor. Existe un circuito de retroalimentación positiva que podría controlar la expresión de los genes del virus del herpes simple durante la latencia en ausencia del ICP4 o la ORFSO y la P, que serían producidos y prevendrían la síntesis o la función de las proteínas inmediatas tempranas.
manteniendo así al resto del genoma en un estado reprimido sin transcribir inversamente durante la infección productiva. La ICP4 de igual manera reprime la producción del STS. Este atractivo modelo, sin embargo, esto requiere una confirmación, ya que no hay aún evidencia de la expresión de que los ORF o las URFP en neuronas lentamente infectadas por el virus del herpes simple. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Jessica Merino y soy estudiante del Grupo Teórico 2 de la asignatura de Enfermedades Transmisibles. En este momento daré una continuación con el tema del herpes virus, empezando por lo que es puerta de entrada y cuadros clínicos. Como bien sabemos, los mecanismos de transmisión que están involucrados en la infección del virus herpes, ya sea el virus herpes simple 1 o tipo 2, son el contacto directo de piel o mucosas que hay, ya que existe un sujeto que es el que está excretando el virus. Esto lo excreta en una forma asintomática o asintomática, y existe otro sujeto que es susceptible a la infección. Las formas más frecuentes de adquirir la infección son a través de lo que es el contacto oral, como el beso, la autoinoculación que se da en la mucosa conjuntival o en la piel a través de lo que son microlesiones. También existe la infección debido al contacto sexual y el contacto directo con el canal del parto. En esto se le conoce como el caso de los recién nacidos. Y podemos observar también lo que es una imagen de un micrógrafo electrónico donde nos están enseñando la transmisión del herpes simple. Empezaremos hablando de algunos casos clínicos. Tenemos el primero, que es la infección orofacial. Como podemos leer en la diapositiva, la manifestación clínica primaria más común de este herpes orofacial es la gingivostomatis herpética, donde el herpes virus tipo 1 es la principal etiología. La población más afectada de este tipo de infección son los niños que están entre 1 a 3 años de edad. Estos presentan un cuadro caracterizado por una fiebre alta, la cialorrea, lesiones vesiculares en la mucosa oral, ya sean los labios, lengua, encías y paladar duro, que estos posteriormente se ulceran y son causa de un dolor e inapetencia. Debemos de saber de que este cuadro es autolimitado, cesando alrededor de los 10 días. También la excreción viral dura aproximadamente el mismo tiempo que la sintomatología descrita. La infección recurrente labial se ubica en la unión mucocutánea del labio. Es frecuente que esto preceda a la aparición de lo que son vesículas, prurito y también un ardor localizado. Una vez que las vesículas han erupcionado, se transforman en lo que son costras al cabo de 3 días y estas desaparecen luego de unas semanas. Estas lesiones son muy contagiosas, ya que el virus se está replicando activamente en ellas. También la recurrencia asintomática existe y es muy contagiosa para lo que es un hospedador susceptible. Y podemos observar en la figura A el herpes labial y en la figura B un herpes facial. Ahora tenemos el caso clínico de lo que es un herpes genital. Por lo general, este herpes genital es causado por el herpes virus tipo 2, aunque con frecuencia también se ha descrito que por el herpes virus tipo 1 también se da lo que es el herpes genital. El herpes genital se manifiesta por lo que son pápulas, vesículas, pústulas y úlceras en la piel y las mucosas de los genitales, ya sean femeninos o masculinos. En las mujeres, las lesiones pueden encontrarse en lo que son las paredes vaginales o en el cuello uterino. Y estas, al ser externamente imposibles de ver, las personas no se dan cuenta muy pronto de que están infectadas. Cuando la infección ocurre en un hospedador que carece de inmunidad a ambos tipos de virus herpes, lo que significa de que tiene una ausencia de anticuerpos contra estos tipos de virus, la sintomatología suele ser un poco más intensa. Entonces esto da como manifestaciones sistémicas y con una excreción viral más prolongada. Los síntomas más comunes de este cuadro clínico son fiebre, cefalea, dolores musculares y disuria. También en el examen físico es posible encontrar lo que son unos signos meningios.
adenopatías inguinales, descarga uretral y vaginal. Estas lesiones genitales desaparecen alrededor de las 2 semanas y la excreción viral del herpes genital puede ser con o sin síntomas. En este último caso, se manifiestan por pródomos como sensibilidad, adormecimiento o cesación urente en la zona sacra, con aparición posterior de vesículas y úlceras que al cabo de unos días se convierten en lo que son costras. Las manifestaciones de recurrencia del herpesvirus tipo 1 son menos frecuentes de las que hay en el herpesvirus tipo 2. Aquí podemos ver una imagen que representa lo que es el herpes vaginal. Ahora hablaremos del siguiente caso clínico, que es la encefalitis herpética. La encefalitis herpética, este es uno de los cuadros clínicos más graves e importantes de reconocer, y este debe ser tratado con antivirales en forma precoz, con el objetivo de mejorar el pronóstico vital y así evitar complicaciones y secuelas para lo que viene siendo el paciente. Se manifiesta en niños y adultos con un cuadro febril, con cefalea, alteraciones de conciencia, alguna conducta bizarra, convulsiones focales, que estas son asociadas a un rápido deterioro de la conciencia. Esto ocurre debido a que el tejido encefálico está siendo destruido. Por esto es que se dan lo que son las secuelas neurológicas. El lóbulo temporal es el que está más comprometido, por lo que se da un alterado contenido elevado de proteínas y un recuento anormal de lo que son los leucocitos. Los glóbulos rojos también. Ambos hallazgos traducen lo que es la presencia de una inflamación y necrosis tisular. La meningitis, que se da por el herpes virus, es una complicación también del cuadro primario del herpes genital por el herpes virus tipo 2, siendo esta su evolución autolimitada. Y aquí podemos observar una imagen de lo que viene siendo una radiografía de una encefalitis herpética. Ahora hablaremos del siguiente cuadro clínico, que viene siendo la infección de recién nacido. Podemos ver de que existen 3 formas de adquirir esta infección, ya sea por una transplacentaria o congénita. La prenatal, que es en el momento del parto, y la postnatal. La más frecuente de estas es aquella que es adquirida en el periodo perinatal. Esto tiene como un 85% de probabilidad de que se pueda dar la infección. Y la menos frecuente viene siendo la infección congénita, que tiene solo un 5% de probabilidad de que se dé esta infección. La infección perinatal se observa entre lo que son 7 y 20 días de vida como un cuadro séptico. Esto se reconoce de 3 formas clínicas. Podemos ver una infección diseminada, una encefalitis o una infección localizada en la piel, en los ojos o en la orofaringe. Estos síndromes no son excluyentes y pueden superponerse durante el curso de la infección. La infección diseminada se caracteriza por lo que viene siendo un cuadro de tipo séptico progresivo. Los síntomas neurológicos son prominentes en un 60% de los casos y luego un 90% de los pacientes tienen lesiones vesiculares cutáneas. También muchos órganos afectados con mayor frecuencia son los del sistema nervioso central, que sea el hígado y glándulas adrenales. Sin tratamiento, el paciente se deteriora de una forma muy progresiva y tiene una mortalidad del 90%. En ausencia de lesiones de la piel, el diagnóstico requiere un alto grado de sospecha. El 35% de los pacientes, la infección del sistema nervioso central no presenta compromiso de otros órganos, pero este puede acompañarse de lo que son lesiones vesiculares en la piel o lesiones oculares. El momento en que se da la presentación de esta infección es usualmente más tardío que de la forma diseminada, ya que esto se da alrededor del día 16 al día 19 del posparto. Las manifestaciones clínicas de esta infección incluyen lo que son letargia, irritabilidad, temblor, abombamiento de la fontanela, inestabilidad de la temperatura corporal, convulsiones focales o generalizadas, hospitótonos o parálisis flácida. Sin tratamientos, el pronóstico es fatal en el 50% de los casos y además los sobrevivientes presentan muchas secuelas neurológicas.
Las infecciones localizadas por lo general tienen un buen pronóstico. Estas pueden comprometer lo que es la piel, ojos o mucosa oral. En la piel se presentan lo que son unas pequeñas vesículas de fondo eritematoso que aparecen en el área de la presentación en el parto y luego se extienden a otras áreas del cuerpo. Luego, lo que es la infección ocular compromete la conjuntiva y la córnea. Y eventualmente esto puede conducir a que el paciente presente cataratas y coriorrentinitis. En lo que es la infección congénita, las manifestaciones clínicas están presentes al nacer o luego de las primeras 48 horas de vida. Estas se caracterizan porque existen lesiones vesiculares, ya puede ser simulando un impétigo bulloso, una piel escaldada. También hay áreas de cicatrización en la piel. Esto está asociado a unas secuelas también neurológicas que son graves. Hay trastornos de la coagulación. El pronóstico es frecuentemente fatal, aún con el tratamiento. Ahora hablaremos un poco de lo que viene siendo el diagnóstico de laboratorio. Para la identificación de este virus, del herpes simple, existen lo que son 4 modalidades de diagnóstico de laboratorio que son específicas. Tenemos la detección de antígenos como la primera. Y podemos ver que el virus puede ser detectado a través de lo que son técnicas rápidas como la inmunofluorescencia, que esto lo que intenta hacer es visualizar antígenos del herpes simple que están presentes en las células que han sido tomadas desde la base de las lesiones vesiculares. Entonces, con el uso de esto que es la inmunofluorescencia directa y monoclonales específicas, que son para la glicoproteína G del herpesvirus tipo 1 y el herpesvirus tipo 2, es posible que podamos establecer en el lapso de unas 2 horas cuál de estos 2 tipos virales es responsable a estas lesiones vesiculares que han sido encontradas. La sensibilidad es óptima, es superior a lo que viene siendo el 90%. Entonces, si la muestra obtenida es de una buena celularidad y si fue tomada de una lesión vesicular en vez de una lesión ulcerada o una lesión costrosa, lo ideal es que sea una lesión de no más de 3 días de evolución, porque esta muestra debe de ser fresca. La muestra recibida en ese caso será una tórula, un medio de transporte para lo que viene siendo el virus. En ocasiones también se ocupa de lo que es una impronta de un tejido biopsiado. Esto puede ser una excelente alternativa para poder realizar este diagnóstico rápidamente. Ahora hablaremos de la siguiente modalidad para encontrar el diagnóstico de laboratorio. Aquí podemos ver que este es el aislamiento en cultivo sobre células que son de origen epitelial, como lo que vienen siendo los fibroblastos humanos. Esta técnica es una excelente alternativa, ya que en esta técnica se puede recuperar el virus desde una lesión vesicular activa, o lo que viene siendo un frote cervical o vaginal o una biopsia. Este cultivo demora entre 2 y 7 días en hacerse positivo. Aquí podemos ver lo que viene siendo la detección de la acción citopática, lo que le confiere una utilidad limitada en la toma de decisiones terapéuticas oportunas. También el virus, como ya decíamos, produce una acción citopática. Esta puede ser de un tipo lítico y se puede tipificar como el tipo del virus 1 o el tipo 2, con lo que vienen siendo unos anticuerpos mononucleares mediante lo que es la inmunofluorescencia. Luego tenemos la tercera modalidad para encontrar el diagnóstico de laboratorio. Esto viene siendo la biología molecular. Aquí podemos ver de que esta es una técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Esta es otra excelente herramienta diagnóstica, ya que es de una sensibilidad y rapidez muy grande. Esta es la mejor forma de hacer un diagnóstico desde fluidos con una carga viral baja, que limite su recuperación en un cultivo celular.
Esto se utiliza para lo que viene siendo el diagnóstico de encefalitis o meningitis herpética. La PCR es la técnica de elección. Su sensibilidad es de un 98 a un 100% en niños y en adultos, y la especificidad viene siendo de un 94%. Ahora hablaremos un poco de la cuarta modalidad para el diagnóstico de laboratorio, que viene siendo la serología. En la actualidad se han desarrollado lo que son buenas técnicas de diagnóstico serológico. Estas permiten detectar así anticuerpos específicos, ya sea para el herpesvirus tipo 1 o el herpesvirus tipo 2. Las indicaciones de este uso de la serología aún son limitadas, ya que el diagnóstico es muy susceptible, ya sea para uno de los dos tipos. Estas no tienen una utilidad en lo que viene siendo el diagnóstico de una enfermedad aguda. También existen otros procedimientos, como las tinciones de sangre o Papá Nicolau, de las muestras obtenidas de la base de lesiones sospechosas. Estas son unas técnicas como alternativas para lo que viene siendo la detección de estas células infectadas. Estas células infectadas ya puede ser por cualquier tipo de virus de esta familia. La sensibilidad de estas tinciones son bajas, oscilando entre lo que viene siendo el 40 y el 50% de probabilidad. Ahora hablaremos sobre lo que viene siendo el diagnóstico diferencial, donde vamos a poder diferenciar las diferentes lesiones que se dan por este virus del herpes simple, que son la sífilis temprana, el herpes zóster y la dermatitis por contacto. La sífilis temprana podemos observar de que es una enfermedad de una transmisión sexual que es un infecto contagiosa y esta es causada por el treponema pallidum. En su evolución aguda o crónica puede afectar a casi todo el organismo. En este predominan lo que son las manifestaciones en la piel, en mucosas, por un chancro en el sitio de inoculación. Luego existe lo que viene siendo una septicemia con lesiones secundarias. Esto puede pasar por años de latencia asintomática y si no se trata, esto tiende a lo que viene siendo la cronicidad. Podemos observar el herpes tipo genital, el herpes labial y el herpes vaginal. Ahora podemos ver la diferencia entre lo que viene siendo el herpes zóster, que esta es como una infección primaria producida por el virus de la varicela zóster, que generalmente causa varicela durante la infancia, y herpes zóster en adultos. Es muy contagioso esto y es autolimitada. También se caracteriza por lo que viene siendo una erupción de centripeta, que está constituido por vesículas que aparecen sobre una base eritematosa. Estas vesículas evolucionan luego a lo que vienen siendo pústulas y se convierten en costras. Estas pueden dejar pequeñas depresiones en la piel. Ya podemos ver una imagen que nos está enseñando, ilustrando lo que viene siendo el herpes zóster. Y luego tenemos la dermatitis por contacto. Este síndrome viene siendo causado por lo que es la aplicación de una sustancia en la piel. Esto actualmente se reconoce por otras fuentes de contacto, además de la aplicación directa, como lo viene siendo la aerotransportada, o también puede ser por objetos contaminados que se dé esta infección. Aquí podemos observar también una imagen que nos demuestra lo que es la dermatitis por contacto. Ahora hablaremos un poco de lo que viene siendo el tratamiento de este tipo de infección. Actualmente hay disponibilidad de lo que son 4 drogas antivirales para el tratamiento de las infecciones por virus herpes simple, que viene siendo el aciclovir, el valaciclovir, fanciclovir y el foscarnet. Empezaremos hablando un poco sobre los mecanismos de acción de cada uno de estos fármacos. Hablaremos un poco del aciclovir. El aciclovir es un análogo sintético de un nucleósido purínico. Este tiene una actividad inhibidora in vitro que se da en frente al virus herpes humano, incluyendo lo que viene siendo el virus herpes simple, tipo 1 y 2, y también funciona para lo que viene siendo el virus varicela zoster.
La actividad inhibidora de la aciclovir frente a lo que viene siendo el virus herpes tipo 1 y el virus herpes tipo 2 eh, es altamente selectiva. La enzima timidina quinasa de células normales no infectadas no utiliza aciclovir como lo que es un sustrato de forma eficiente. Por lo tanto, la toxicidad de estas células huésped de mamíferos es muy baja. Sin embargo, eh, esto convierte al aciclovir en lo que viene siendo un aciclovir monofosfato. Entonces, esto es como un nucleósido análogo. Este se convierte después en un difosfato y finalmente se convierte en un trifosfato mediante lo que vienen siendo enzimas celulares. El aciclovir trifosfato interfiere con lo que es el ADN polimerasa viral y así es como inhibe la replicación del ADN viral y así es como este impide de que se dé la duplicación de estas cadenas tras su incorporación a lo que viene siendo el ADN viral. Y así es como se da el tratamiento contra este tipo de herpes. Ahora tenemos el segundo fármaco que viene siendo el valaciclovir. Este se administra por vía oral también y es respectivamente rápidamente absorbido y su mecanismo de acción es de que el valaciclovir es transformado rápidamente a aciclovir. Entonces, esto inhibe lo que viene siendo la síntesis del ADN vírico, como hablábamos antes del aciclovir, que este al estar en el ADN inhibe lo que viene siendo la replicación del ADN que está cargado con el virus. Entonces, para ejercer su efecto, como el valaciclovir se ha convertido en un aciclovir, este debe ser fosforilado intracelularmente. Esto se consigue mediante lo que viene siendo una timidina quinasa vírica, que esto a su vez lo transforma en monofosfato, como decíamos anteriormente del aciclovir. Seguidamente, este monofosfato es convertido a difosfato mediante lo que es una guanilato quinasa celular. Finalmente, cuando ya es un trifosfato por medio de varias enzimas celulares, este es sintetizado. Entonces, una vez que ha sido sintetizado, el trifosfato de aciclovir inhibe selectivamente el ADN polimerasa viral al competir con lo que viene siendo la deoxiguanosina trifosfato. Entonces, cuando hace esto, se produce lo que es una inhibición de la síntesis del ADN. Entonces, el ADN vírico solo tiene lugar en las células infectadas, mientras que la síntesis del ADN en las células normales no es afectado. También la inhibición de lo que viene siendo la síntesis de este ADN viral impide la replicación del virus. El aciclovir es activo frente a varios tipos de virus de herpes simple y frente también al virus de la varicela zoster. Entonces, la actividad antivírica depende de muchos factores. En particular, del factor que más depende es del tiempo transcurrido entre la infección y el tratamiento. Entonces, la resistencia que se da a estos virus herpes y herpes zoster al aciclovir puede producir una mutación de los genes que codifican lo que viene siendo la timidina quinasa o la ADN polimerasa. Entonces, en el primer caso, una mutación de lo que viene siendo la timidina quinasa, este virus puede reducir o impedir la formación de la timidina trifosfato y, en consecuencia, el aciclovir trifosfato. Ya en el segundo caso, si el ADN polimerasa se hace capaz de diferenciar lo que viene siendo el aciclovir trifosfato, por lo general, esto lo que va a ocasionar es que la síntesis de ADN puede llevarse a cabo. Y entonces el tratamiento no va a ser de una forma correcta. Ahora hablaremos un poco del tercer fármaco que se utiliza para lo que viene siendo el tratamiento del herpes simple tipo 1 y tipo 2. El fanciclovir es el profármaco oral del penciclovir. El fanciclovir se convierte rápidamente en un penciclovir. Entonces, esto tiene una actividad in vitro contra los virus del herpes simple.
En varios modelos animales se ha demostrado que el efecto antiviral de este fanciclovir administrado oralmente se debe a lo que viene siendo una conversión en el penciclovir. Entonces, las células infectadas que están con este virus, que viene siendo la timidina quinasa viral, fosforila el penciclovir a una forma monofosfatada, que a su vez este se convierte en penciclovir trifosfatado. Entonces, esta acción de las quinasas celulares son las que convierten a este fanciclovir en un penciclovir trifosfatado. Este trifosfato viene siendo su acción al inhibir en lo que viene siendo la enlogación de la cadena de un ADN viral por una inhibición competitiva con el trifosfato de desoxirribonucleosina por incorporación en el crecimiento del ADN viral. Entonces, lo que hace, como los demás fármacos, es que detiene la replicación del ADN viral. En las células que no están infectadas, tratadas con penciclovir, las concentraciones de penciclovir trifosfato son solo apenas detectables. Por lo tanto, la probabilidad de esta toxicidad de las células huésped de mamíferos es muy baja. Y es muy poco probable de que las células no infectadas se vean afectadas por concentraciones terapéuticas de penciclovir. Ahora hablaremos del cuarto fármaco, que viene siendo el foscarnet. El foscarnet es un agente antiviral intravenoso. Este es como un análogo orgánico del pirofosfato inorgánico y es estructuralmente. Este no está relacionado con otros agentes antivirales. El foscarnet fue sintetizado por primera vez en la década de 1920. Luego de 60 años más tarde, se encontró que este era capaz de inhibir la ARN polimerasa del virus de la gripe. Entonces, esto condujo a lo que viene siendo una investigación para ver cuál era la actividad potencial que tenía el foscarnet contra lo que vienen siendo los virus del herpes simple, tipo 1 y tipo 2. Entonces, se encontró de que este está en contra del citomegalovirus. Entonces, luego se dio cuenta de que el foscarnet está actualmente indicado en el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus en pacientes que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. También se está investigando que para el tratamiento de las enfermedades por citomegalovirus, herpes simple y varicela zoster en pacientes infectados por el VIH, a diferencia del ganciclovir, el foscarnet no se asocia con mayor toxicidad mielosupresora y no requiere lo que viene siendo una fosforilación antes de activarse. Su mecanismo de acción es que este inhibe selectivamente las ADN polimerasas específicas virales que hay y transcriptasas inversas en el sitio de unión del pirofosfato. Esto se produce mediante lo que viene siendo la prevención de la incisión del pirofosfato del dexocinocleócido. Este es un trifosfato que está con la enlogación de la cadena del ADN viral. Entonces, las ADN polimerasas celulares no se ven afectadas. A diferencia del aciclovir y el ganciclovir, la fosforilación intracelular por la timidina quinasa u otras quinasas no es un prerequisito que se deba tener para la actividad del foscarnet. Entonces, lo que hace que esta sea eficaz in vitro contra las cepas del herpes simple es que estas son deficientes en timidina quinasa. Entonces, el foscarnet inhibe lo que viene siendo la replicación del virus del herpes simple, inhibiendo así el ADN transcriptasa y la polimerasa de la hepatitis B también. Químicamente, aunque no se han producido disminuciones estadísticamente significativas en la sangre y también la orina, después del tratamiento que se da con foscarnet, no se ha encontrado lo que es una correlación entre una reducción en cultivos de sangre positivo y la eficacia clínica del fármaco. También las acciones virustáticas del foscarnet son reversibles tras la interrupción de este tratamiento.
El aciclovir es la droga más ampliamente utilizada como primera opción terapéutica para lo que viene siendo la infección del virus simple del tipo 1 tipo 2. Esta es una droga en extremo segura y eficaz. En ausencia del compromiso renal, su vida media es de 2 hasta 3 horas. Su disponibilidad oral es deficiente, por lo que en situaciones en que la terapia oral es la indicada, se prefiere usar el éster de valina del aciclovir, que viene siendo el valaciclovir. Esto tiene una vida media en sangre que permite su dosificación 2 o 3 veces al día. En consideración a su excreción, es de preferencia por el riñón. Su dosis debe ajustarse a pacientes que tengan algún daño renal y en ancianos o pacientes con una hidratación límite debe de asegurarse un buen flujo renal para evitar lo que vienen siendo unas complicaciones como lo que es la cristalización de la droga a nivel tubular. En consideración a que su excreción es de preferencia por el riñón, su dosis debe ajustarse. Algunos pacientes, como los ancianos o las personas que tengan daño renal. El uso prolongado de esta fármaco aciclovir puede llevar a lo que viene siendo una emergencia de resistencia a las cepas del herpes virus. Esta resistencia es transitoria. Si se suspende el tratamiento, es decir, en un nuevo episodio de recurrencia de la enfermedad de la cepa del herpes virus, será nuevamente sensible al aciclovir. En situaciones de fracaso al tratamiento con el aciclovir por resistencia virológica que sea documentada, el tratamiento de elección viene siendo el fármaco Foscarnet. Esta droga actúa por la inhibición del ADN polimerasa viral. La biodisponibilidad oral es baja, por lo que su administración debe ser por la vía intravenosa. La excreción de esta droga es preferentemente renal, de tal modo que la dosis también debe de nuevo de ajustarse. Los efectos tóxicos del Foscarnet son a nivel renal, también al nivel del sistema nervioso central, que pueden causar lo que viene siendo una cefalea, una irritabilidad, unos temblores y alucinaciones. También se pueden dar algunos trastornos digestivos como diarrea y vómitos, que es hasta 1/3 de los casos de las personas que se tratan con el Foscarnet. Ahora hablaremos un poco sobre lo que viene siendo la prevención y el control. Los esfuerzos por erradicar la enfermedad del herpes virus en los distintos países, ya sea con antivirales supresores o por medio de algunas campañas educativas, han dado resultados muy modestos. También existen los anticonceptivos de barrera, que estos son en particular los preservativos, que estos son los que reducen la transmisión de la infección por el herpes virus. En particular, esto se da en la fase de eliminación viral asintomática. Digamos de que cuando las lesiones están presentes, la enfermedad puede transmitirse por contacto de piel a piel, a pesar del uso de algún preservativo. Con todo, los datos disponibles indican de que el uso sistemático de preservativos es una forma muy eficaz de reducir el riesgo de esta transmisión de modo genital del herpes virus tipo 2. También la administración diaria de lo que viene siendo el fármaco valaciclovir por un largo tiempo puede ser parcialmente eficaz para disminuir lo que viene siendo el contagio del herpes virus tipo 2. También no se han emprendido estudios que sean comparativos entre la eficacia del usar el valaciclovir y el uso del condón. Muchas autoridades sugieren de que siempre hay que seguir ambas estrategias para así poder evitar el contagio de esta infección, especialmente ante la participación de una persona que padece del herpes virus tipo 2 y le pueda facilitar el contagio y la transmisión del VIH. Una fracción importante de los casos que se dan del herpes virus neonatal se puede evitar al aminorar el contagio del herpes virus en mujeres que estén en el tercer trimestre de la gestación. La infección neonatal por herpes virus puede ser una consecuencia del contagio de la infección de la gestante cerca del término del embarazo. O también puede ser por la reactivación de la infección durante lo que viene siendo el parto, en la mujer que ya estaba infectada desde antes.
Son complejas las estrategias que hay para disminuir lo que viene siendo la frecuencia de este contagio neonatal del herpes virus. Algunas autoridades lo que recomiendan es que a las mujeres que estén infectadas por este tipo de herpes virus 2, a finales del embarazo, hay que administrarles eh, para disminuir la reactivación de este virus una dosis de aciclovir o de valaciclovir. También aquí lo tomamos en cuenta como lo que son datos que refuerzan la eficacia de esta estrategia. Además, la razón de alto tratamiento y prevención arroja dudas sobre la medida de la salud pública, a pesar de que pudiera disminuir la frecuencia de cesáreas para que se practique ante la infección de lo que viene siendo el virus de herpes.